Hola amigos, ¿cómo están? Es Eduard Cáceres, su consultor de negocios del Small Business Development Center en la Cámara de Comercio de Rockford. Hoy día vamos a hablar acerca de cómo manejar las diferencias generacionales en tu empresa. Como ustedes habrán podido notar, últimamente escuchamos que la gente habla de millennials, baby boomers, generación X, generación Z, y todo esto causa un poco de confusión porque uno no entiende cuán importante es, no solo desde el punto de vista de marketing, sino también desde el punto de vista de recursos humanos, entender las diferencias generacionales de cada uno de los segmentos que ahora nosotros tenemos en el mercado laboral. Actualmente, por si no se ha dado cuenta la gente, tenemos 5 generaciones que están actualmente en nuestras organizaciones. La primera de ellas, nosotros las conocemos como los veteranos. Son aquellos que tienen más de 61 años de edad actualmente, nacieron alrededor de los años 50 y son una generación que se caracteriza porque crecieron en una época de austeridad. Recuerden de que por esos años la Gran Depresión de los Estados Unidos en 1929 golpeó la economía y tomó mucho recuperarse. Entonces ellos no tuvieron los accesos a la educación como la universidad o college como ahora nosotros tenemos. Ellos tuvieron que trabajar desde muy jóvenes porque realmente les tocó enfrentar una realidad totalmente dura y difícil que venía desde sus padres. Además, ellos tienen valores como respeto a la jerarquía. Muchos de ellos actualmente ya se encuentran retirados o algunos se encuentran en posiciones estratégicas en compañías, lo cual nos lleva al segundo grupo de personas que nosotros vamos a encontrar más comúnmente en el centro de trabajo, como son los baby boomers. Los baby boomers actualmente deben tener entre 45, 46 a 60 años, nacieron entre el 65 y los 70, y lo que los caracteriza entre muchas cosas es que ellos vivieron durante una época de desarrollo económico en el cual el apogeo industrial de los Estados Unidos les permitió acceder mucho progreso en cuanto al desarrollo de fábricas y el tener gente que trabaje para ellos. Entonces, los baby boomers tuvieron una buena oportunidad de desarrollarse como generación. Los vehículos, no habían tantos autos como lo habían antes, se volvieron de uso casi masivo. Entonces, muchas cosas definieron el cómo los baby boomers ven el mundo. Ellos son muy fieles, muy humildes, muy respetuosos. Ellos persiguen carreras profesionales porque es algo que debe estar en tu camino. Para ellos la educación era algo muy importante y básicamente muchos de ellos son los que actualmente se encuentran en posiciones directivas de las compañías. Entonces, como vemos, veteranos y baby boomers, aun cuando son, por así decirlo, las personas mayores en el centro de trabajo, ellos valoran las mismas cosas de lealtad al trabajo. Por ejemplo, entre ellos es muy común de que ellos estén en el mismo trabajo por 25 o 30 años, cosa que en nuevas generaciones, por múltiples razones, ya no se puede dar en la misma, por así decirlo, frecuencia que ellos lo tenían en su generación. Lo cual nos hace pensar que ellos tienen retos que enfrentar. ¿Por qué? Porque actualmente aquellos que son mayores de 50 años están siendo desplazados del mercado laboral porque su habilidad con la tecnología no es tan rápida o no la han aceptado de tal manera que les permita de una manera seguir siendo relevantes en el centro de trabajo. Muchas personas cuando son, no todas, y básicamente tú tratas de enseñarle acerca de tecnología, ellos son un poquito reacios al cambio. Recuerden que los baby boomers y los veteranos estaban acostumbrados a trabajar con papel. Todo se manejaba a través de documentos, hard documents, papeles que tú podías tener en tus manos, a comparación de ahora que todo se mueve en un ambiente digital. Entonces, el solo hecho que la tecnología haya cambiado la forma en la cual se maneja la información, los documentos y el manejo de los negocios, es un gran reto para aquellos mayores de 50 años que ven esto cada vez un poco más complicado, considerando que también muchos de ellos ya se están acercando a la edad de retiro. Recuerden que en los próximos 5 a 10 años, casi todos los baby boomers van a estar en edad de retiro. Entonces,
Eso nos lleva a la próxima generación que se encuentra en el ámbito laboral, que son la generación X. Yo soy uno de los de la generación X, que estamos entre 35 y 45 años. Significa que nacimos entre los años 70 y 80, y lo cual nosotros somos una generación muy particular. Somos una generación que nació viendo democracia como una forma normal de gobierno. Somos la primera generación que entiende la tecnología análoga y digital. Nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, yo he visto a través de mi vida cómo hemos pasado desde los discos de vinil de 33 revoluciones, 45 revoluciones, a los cassettes, y de los cassettes hemos pasado al CD, y del CD hemos pasado al cloud. De los teléfonos flip-flop hemos pasado a los teléfonos inteligentes. Entonces somos una generación que hemos tenido el privilegio de ver tantos cambios tecnológicos a lo largo de estos últimos 10 años, que para nosotros hacer esta transición ha sido más fácil de lo que ha sido para baby boomers o veteranos. Entonces nosotros somos como una especie de híbridos que podemos encajar tanto con las antiguas generaciones que se encuentran en el mercado laboral como con las nuevas generaciones, dado que nosotros hemos sido flexibles y hemos tenido la oportunidad de aprender gradualmente todos estos cambios tecnológicos. Otra cosa que es muy interesante es que la generación X es de las generaciones que todavía siguen creyendo en los valores familiares, pero a la vez son personas muy responsables y dedicadas a su trabajo, lo cual nos hace definitivamente un asset muy importante para nuestro centro de trabajo, básicamente. Ahora, ¿cuáles son los retos que enfrentan básicamente nosotros en la generación X? El gran problema que enfrenta esta generación es de que nosotros crecimos con los valores de los baby boomers y los veteranos, en los cuales nos decían que nosotros teníamos que, después de acabar el colegio, ir a la universidad, terminar el college, pero todo eso ha cambiado. Ahora mucha gente hizo lo que tenía que hacerse, ir al college, obtener tu degree, obtener tu maestría, pero lo que pasa ahora es que por muchos factores en el mercado, estos profesionales no están ganando lo que deberían ganar, lo cual obviamente genera un sentido de frustración. Y está haciendo que la generación X también piense en alternativas como un plan B, dado de que no están ganando lo que debían ganar y se han endeudado en muchos casos para poder obtener estos degrees. Están volviéndose en una generación que trata de comenzar negocios como un plan B. Entonces es una generación con bastante espíritu empresarial, y es bueno mencionarlo. Ahora, en la generación X enfrentamos el reto de siempre ser, como quien dice, la bisagra en la organización, porque nosotros podemos funcionar muy bien con ambos lados, tanto como con la tradicional forma de ya sean los veteranos o baby boomers, y también podemos trabajar con la generación Y y con la generación Z. Entonces, esta flexibilidad, si bien es cierto, es una ventaja para nosotros, también es un reto a la vez, por así decirlo. La generación Y es aquella que debe tener ahorita entre 24 y 36 años. Nacieron entre los años 1982 y 1992, con una década de diferencia. Y básicamente son la generación totalmente digital. Ellos no nacieron en lo más mínimo usando tecnología análoga, ellos no tenían teléfonos con screen, ellos son totalmente la moderna versión en la cual todo es digital, la información está en la nube, ya no usan hard drives. Entonces es muy interesante cómo ellos pueden brindar un aire fresco a tu organización si es que sabes capitalizar precisamente su conocimiento innato, natural hacia la tecnología. Entonces, la otra cosa que nosotros tenemos que entender es que los retos que esta generación enfrenta es que muchos de ellos están enfrentando desempleo, muchos de ellos son inmigrantes y ocupan posiciones básicamente están ocupando posiciones en las cuales ellos están sobrecalificados, pero es la nueva realidad. Muchas de las nuevas generaciones ahora tienen que contemplar que su competencia no va a ser la persona que solo está al lado o en otro estado dentro de tu país. Tu competencia va a ser los robots, tu competencia va a ser inteligencia artificial, tu competencia va a ser que vas
vas a tener que competir contra staff de profesionales que están en otro país, que tienen tus mismos grados de educación, pero que cobran una fracción de lo que tú cobras. Entonces, lo que está enfrentando la generación Y es algo muy interesante porque los está forzando a pensar en cómo pueden sobrellevar esta situación, porque ellos desde muy temprana edad están notando que los retos que les va a tocar vivir están poniendo en peligro su estabilidad económica y por ende su estabilidad en general. No pueden hablar de pensar en comprar casa, comprar carros, tener una familia, si es que no tienes un ingreso adecuado. Entonces, la generación Y tiene sus propios retos, lo cual nos lleva a la última generación que nosotros podemos encontrar básicamente dentro de la organización, que es la generación Z. La generación Z tienen alrededor de 23 años, nacieron después de 1993, y ellos han crecido en plena recesión del 2008. O sea, para ellos fue lo primero que vieron. Ellos vieron cómo todo el sistema que sus padres, muchos de ellos baby boomers o generación X, trabajaron tanto por ese futuro, se evaporó. Recuerden que en el 2008, cuando tuvimos esta crisis financiera, todos esos fondos que mucha gente había acumulado a lo largo de años en su 401k, IRA, simplemente desaparecieron. Los equities que tenían en las casas y las propiedades que habían logrado a través de tantos años de trabajo y pagar puntualmente sus mensualidades, adivinen qué, los precios de las casas en el 2008 se vinieron abajo, muy por debajo del valor real del mercado, de una manera en la que perdieron dinero. O sea, el equity que tenían en sus propiedades también se desvaneció e incluso hasta ahora no recuperamos eso. Entonces, con todas estas cosas que pasaron, la generación Z es una generación incrédula, es una generación que sabe de que no puede confiar mucho en un trabajo si es que este trabajo no les va a retornar un desarrollo profesional como ellos esperan. Son impacientes, ellos están totalmente orientados hacia la tecnología, lo cual a la vez los hace interesantes en el sentido de que podemos usar todo este conocimiento nuevo que para ellos es innato para así poder lograr mejoras en tu organización. Entonces, el haberles descrito a ustedes cada uno de los, en general, cada uno de los patrones que caracteriza a estas generaciones dentro de tu organización, es para que puedas comprender de que si cada uno es diferente, es por el background que a uno le ha precedido. Entonces, si los millennials y la generación Z y la generación Y no están muy de acuerdo con las formas de trabajar de previas generaciones, hay que entender por qué. Y tal vez podamos de esa manera usar lo mejor de estas nuevas generaciones y adaptarla a las generaciones antiguas para modernizar el cómo tu negocio puede funcionar y en muchas veces hasta crecer. Entonces, es bueno que nos pongamos a pensar que en cuáles son los pasos o cuáles son las claves después de haber escuchado todo esto que nosotros debemos seguir, por así decirlo, como una regla que nos permita manejar estas situaciones sin conflictos. Porque estoy casi seguro que muchos de ustedes han escuchado a la gente quejarse de los millennials. Que los millennials no quieren trabajar, que los millennials no siguen órdenes, que solo quieren estar todo el tiempo pegados en el teléfono. Es mentira. Si están pegados en el teléfono es porque es la forma en la que ellos crecieron, es la forma en la que ellos adquieren su información. Baby boomers, probablemente tú los veías con su newspaper, con su periódico antiguo, y era la forma en la que ellos usaban para obtener información, o un magazine time para poder leer las noticias. Ellos se comunican a través de esto, ellos adquieren su información a través de estos teléfonos. Entonces, no es que ellos sean personas que no tienen visión, es que su visión es diferente basado en lo que ellos les ha tocado vivir. Entonces, lo primero que uno debe seguir en su organización cuando tienes una diversidad generacional, tú tienes que asegurar el traspaso del conocimiento en puestos claves de la organización. Es decir, que si tú eres un manager que ya sabes que te vas a retirar, es importante que le enseñes todo lo relevante de tu posición a las nuevas generaciones para que entiendan el proceso de transición. Mientras que para ti la manera normal, siendo un baby boomer o un veterano, de conocer gente era yendo a eventos de network, yendo a seminarios. Ellos usan LinkedIn, ellos usan Facebook.
ellos no van a lugares, ellos participan en webinars. Entonces, asegúrate de que cuando hagas esta transición, todo el conocimiento pueda pasar a ellos para que pueda ser el flujo de tu negocio no tenga un traspié. La segunda clave que recomendamos en este tipo de casos es optimizar los recursos y capacidades diferenciales de cada generación. Si tú no sabes algo y eres una persona mayor y una persona más joven que tú lo sabe, no tengas ese tonto orgullo que dice, no, yo soy el manager. ¿Cómo le voy a preguntar a este niño que podría ser mi hijo acerca de cómo debo usar apropiadamente el social media para marketearme como profesional o para promover el negocio o para promover una actividad que nosotros estamos usando? Trata de ser humble, trata de ser humilde y trata de comenzar a entender de que evolución es normal, ha estado en la vida de la humanidad forever y esto siempre va a pasar, y mientras la evolución sea para mejor, es bueno tener una mente abierta que nos permita aceptar estas nuevas tecnologías y generar cierto tipo de puentes que hagan esta transición más fácil. Lo número 3, el punto número 3 que recomendamos es gestionar el aterrizaje de líderes jóvenes. Es cierto que la juventud está ligada en muchos casos a la inexperiencia por obvias razones. No has vivido tantos años como otros, por ende no has cometido tal vez tantos errores que te permitan ahora ver más claras las cosas. Entonces, sé un mentor. Cuando tú estés en una posición en la que ocupas una posición como de gerente o manager, trata de identificar los valores en tu compañía y educarlos. Trata de crear una especie de cultura de negocios en la cual se respete la diversidad no solo de razas, religiones, sino también de edades, que traen muchos, hay veces, conflictos en el centro de trabajo, no porque la gente sea ociosa, es porque no se saben comunicar en los canales apropiados. La cuarta recomendación es utiliza el impulso de la generación Y para renovar a los baby boomers. Yo conozco mucha gente que básicamente está en posiciones de gerencia y que han empezado a mirar cómo estas nuevas tecnologías pueden ayudar a que tu negocio crezca. En el pasado, por ejemplo, cuando tú querías hacer marketing, tenías que ser un experto en diseño gráfico, contratar a alguien que te haga el diseño, luego tenías que mandarlo a imprimir, pero la cosa no acababa ahí. Tenías que, después de recibir todos los papeles impresos, tenías que empezar a repartirlos. Entonces, cuando te ponías a hacer un cálculo de lo que costaba una campaña en cuanto a recursos, dinero, era grande. Ahora, un muchacho que sepa realmente cómo manejar la social media puede diseñarte, porque hay aplicaciones que les permite diseñar cosas en su teléfono, y lanzar de una manera inmediata y alcanzar con una precisión milimétrica el nicho de mercado que tú te diriges, solo usando social media, solo sabiendo cómo, por ejemplo, cómo promover un post que tú hiciste en Facebook con 5, 10, 15 dólares a la semana. Entonces, el solo hecho que tú empieces a abrir los ojos a estas oportunidades que pueden reducir en tu área de marketing tus costos operativos y ponerte a la vanguardia de lo que es el marketing en tu negocio, es a lo que se refiere este punto. Sé mente abierta. Los jóvenes también tienen buenas ideas. Recuerda cuando tú eras joven y tú tenías buenas ideas y las personas mayores te decían, no, tú no sabes nada, aun cuando tú estabas en lo correcto. Entonces, eso nos lleva al quinto punto, el quinto consejo, que es aprovechar a los baby boomers para dar la visión y resolver conflictos. Dicen que la experiencia hace al maestro. Eso es lo que los baby boomers y los veteranos pueden trasladar a las nuevas generaciones. Toda esta experiencia, cómo negociar, cómo tratar con la gente, factores que tú debes considerar en la producción si es que estás en el negocio de la manufactura. Entonces, la experiencia que ellos han vivido es importante, y también es importante saber cómo poderla usar para que toda tu organización crezca contigo. Y finalmente, usar a la generación X como un puente para conectar otras generaciones. Como mencioné en algún momento de esta presentación,
La generación X es una generación privilegiada en muchos aspectos porque nosotros estamos como en el punto medio de lo que fueron los grandes cambios en la tecnología y en lo que es realmente el desarrollo de negocios. Y nosotros pudimos ver tantas tecnologías como mencioné, desde el vinil hasta básicamente el cloud para la música, o desde los flip-flop hasta los teléfonos inteligentes, desde esas grandes computadoras hasta las laptops o las tablets. Entonces, nosotros podemos entender no solo las diferencias tecnológicas, sino también las diferencias de carácter, lo cual nos hace, por así decirlo, negociadores natos, o por así decirlo, un puente entre generaciones como veteranos baby boomers y generación Z y generación Y. Entonces, estos son los 6 consejos que nosotros recomendamos básicamente, pero si desean saber más acerca de cómo manejar situaciones o conflictos, en el SBDC, nuestro director Mike Mastroianni es una persona que tiene especialidad en recursos humanos y que encantado podría explicarles más acerca de cómo manejar conflictos y ayudar a su organización a crecer de una manera cohesiva, complementando el conocimiento, virtudes y habilidades de estas 5 generaciones que se encuentran actualmente en nuestro centro de trabajo. Como siempre, si tienen alguna pregunta, por favor, contáctenos al SBDC en nuestro website, o pueden escribirnos o llamarnos o visitarnos en cualquiera de nuestras 2 locaciones. Una se encuentra en la Cámara de Comercio de Rockford y la otra en la NIU de Rockford, aquí en Illinois. Eso sería todo por hoy y nos despedimos hasta la próxima semana, no sin desearles un excelente día, y nos vemos la próxima semana.